Bueno, comenzamos entonces. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Abigail Vera Schneider, soy profesora de Lengua y Literatura y estamos haciendo el acompañamiento a mi colega César Aranda en este segundo encuentro sincrónico. Nuestra actividad de sala hoy es el análisis y la interpretación de los cuadros estadísticos que van a ver a continuación. Estos cuadros... Perdón, Abigail. Sí. Por ahí recordarles porque hay nuevos participantes, nuevos integrantes en el encuentro que se están sumando en este encuentro sincrónico. Y bueno, Sí. comentarles de que ya hicimos una actividad, esa actividad saben que forma parte de la acreditación, que si no estuvieron presentes solamente se puede faltar una vez a estos encuentros sincrónicos y después tienen que realizar igualmente las actividades asincrónicas en los foros, ¿sí? Y recordarles que los destinatarios para este tramo de formación son los Para el docentes. programa, claro, para el programa, chicos, tengan en cuenta que los destinatarios son docentes de primaria del tercer ciclo. Eso no quita que lo puedan cursar docentes de nivel inicial o docentes de secundario. El tema es que luego, cuando vayan a presentar la certificación del cursado, en la junta se lo pueden tomar o no se lo pueden tomar. Lo pueden cursar el curso, claro que sí, pero después, una vez que tengan la certificación, dependerá de la junta en acreditarles puntaje o no. Recuerden que los que sí van a tener, los que tienen el puntaje claramente asegurado, son los destinatarios, que son los docentes de primaria. Así que, bueno, eso ténganlo en cuenta en el momento de decidir el cursado, ¿no? Y como dijo César, solo pueden tener una ausencia. Aquellos que ya tienen una ausencia, por ejemplo, en el primer encuentro, de aquí en adelante no pueden tener más ausencias. Y los que no han tenido nunca una ausencia pueden tener una sola. Así que, bueno, eso como para aclarar. No sé qué más tendríamos que aclarar, César, como para... No más que eso. Y bueno, esta actividad que fue la que realizamos en el primer encuentro sincrónico, trabajamos justamente cuadros estadísticos y nosotros les pedíamos estas tres consignas. Una era la información que brindaban los cuadros estadísticos, otra era la interpretación que hacíamos de esa información que me brindaban los cuadros estadísticos a través de las buenas preguntas, que las trabajamos y las debatimos de manera directa en el encuentro sincrónico, pero también ustedes tuvieron que compartirlas en el foro. Y una tercera consigna que era con qué finalidad se produjo el cuadro estadístico. Lo que nosotros queremos hacer es justamente, nosotros copiamos, ¿sí?, y pegamos todas las respuestas de ustedes, de estas buenas preguntas que realizaron, ¿sí? No pusimos nombres, no pusimos salas, solamente cortamos y copiamos. Y lo interesante es que, bueno, justamente ahora Abigail va a hacer una devolución muy general, pero esta devolución es parte de una retroalimentación. Por lo tanto, tomen nota, porque la próxima actividad va a ser una actividad muy parecida, idéntica, pero ustedes ya tienen que saber de que determinados aspectos van a tener que modificar en el momento de hacer esas buenas preguntas, teniendo en cuenta esos aspectos que Abigail les nombró en el encuentro anterior, ¿sí? Entonces, bueno, Abigail, te doy la palabra. Bueno, primero que todo, en el encuentro anterior hablamos sobre cómo elaborar una buena pregunta y en qué consistía una buena pregunta, ¿no? Las buenas preguntas tienen como su característica en sí misma. Primero, tengamos en cuenta que se trata de preguntas abiertas. Son preguntas abiertas en tanto que
no tienen una única respuesta, sino que depende de la interpretación y el análisis que se haga de ese texto, llámese ese texto un cuadro, llámese ese texto una prosa, llámese ese texto un verso, ¿no es cierto? O una imagen. Bien sabemos que las imágenes también se pueden leer, como en este caso, bueno, vamos a leer los cuadros. Entonces, recopilando, las buenas preguntas tienen que atribuirle al sentido cierta característica de criticidad. Es decir, me tienen que hacer un crítico no solo de la pregunta, sino de la respuesta que voy a dar. Cuando yo pienso una buena pregunta, al mismo tiempo estoy pensando en unas 2, 3, 4 respuestas posibles que pueda tener esa pregunta. Esa es una de las formas, de las mejores formas de saber que estoy frente a una buena elaboración de pregunta o una buena pregunta, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿qué factores creen que podrían influir en un descenso en la cantidad de la población de personas en los próximos años? Bien, muy buena la pregunta. ¿Consideran que los datos de habitantes que se estiman para el 2050 será real o no? Bueno, acá otra buena pregunta porque no solamente me invita a analizar la información estadística que aparece allí, sino que también me invita a hipotetizar cierta consideración con este dato que tengo ahí en ese cuadro. La segunda pregunta dice, de acuerdo a los cuadros observados, pensemos. Bien, muy bien. Ya cuando la consigna te invita a pensar, ya hay una formulación de una buena pregunta, ¿no? Porque cuando yo pienso, sí o sí tengo que ser crítico a la hora de pensar. ¿Debido a qué causas y efectos se producen los aumentos o crecimientos de la población? Bien, pero esta segunda parte la coartó de alguna manera, ¿no? Porque debido a qué causas y efectos se producen, me da como una respuesta acotada, ¿no? Yo ni bien nombre la causa y el efecto, se me terminó la pregunta. Se me terminó la posibilidad de ampliar esa información a través de la pregunta. Pero el principio estaba muy bueno porque decía, de acuerdo a los cuadros observados, pensemos. Tenemos muchísimas cosas para pensar. Ahí tendríamos que haber abierto un poco más esa pregunta, no dejarla solamente en las causas y efectos en los que se produce el aumento o el crecimiento de la población, ¿no? Como que acotamos mucho ahí la información. ¿Ustedes creen o piensan que la población mundial seguirá creciendo de acuerdo a los números calculados por Naciones Unidas, o pueden existir otras cifras debido a otros motivos? Muy bueno, porque me dan muchísimo para pensar. Primero me pide que yo piense en algo que se denomina población mundial, que no suelo hacerlo, no suelo pensar en la población mundial, ¿no? Pero acá me pide que yo ponga en mi cabeza a pensar en esto de la población mundial. Y aparte de eso, que hipotetice si seguirá creciendo de acuerdo a los números estimados, a los números calculados por las Naciones Unidas. Entonces también me pide que piense en un organismo que se llama Naciones Unidas y cuál es el fin que tiene eso. Fíjense que en la misma pregunta ya van dos vetas de investigación que puedo continuar. Una que tiene que ver con los datos y otra que tiene que ver con la institución de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, continuar en un futuro con otro tipo de investigación. Así que esa pregunta, felicidades, felicitaciones. Bien, ¿qué crees que se tuvo en cuenta para realizar el cuadro? ¿Qué factores pueden hacer que la población disminuya? ¿Qué afectó? Bueno, acá tenemos como preguntas bastante acotadas, ¿no? Solamente, bueno, acá la primera, ¿qué crees que se tuvo en cuenta para realizar el cuadro? Me da mucho para pensar. Después, por ejemplo, si yo pienso qué factores pueden hacer que la población disminuya, ahí como que se me cierra un poquito la pregunta porque solamente me lleva a pensar en esos factores, ¿no? Así que bueno, ¿qué factores pueden alterar el crecimiento o el descenso? También, ¿cómo nos percatamos del crecimiento de la población? Bueno, acá esta pregunta me da como para pensar en varios factores, en varias variables que tenga que ver con este crecimiento de la población y se me dispara un poquito, ¿no? Así que está muy bien también. ¿Cómo impactó
la pandemia al crecimiento poblacional, bien, también me lleva para varias áreas del conocimiento. Esta pregunta la puedo enfocar desde distintas ópticas. Bueno, me parece que por ahí, César, no sé si querés que siga viendo el resto de las preguntas, pero más o menos como a modo de síntesis, creo que queda bastante claro en qué tenemos que pensar a la hora de hacer una buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta es aquella que me dispara para varias áreas del conocimiento, que me lleva a pensar no solo en el dato, por ejemplo, que estoy solicitando, o en ese dato de análisis, sino que, como esa pregunta que leí, que me llevaba a pensar en el dato, en esa organización que recopila los datos, en esa organización que se encarga de la salud, y fíjense, ahí ya estoy entrando en otras áreas del conocimiento, también de las ciencias sociales, pero estoy entrando, a fin de cuentas, en otras áreas del conocimiento. Así es que bueno, y por ejemplo, unas preguntas muy buenas es ¿cómo te sentís al respecto? ¿No? Para apelar a ver cómo te sentís con estos datos, qué te hacen sentir estos datos, como apelar a la propia resignificación de este conocimiento. Tengo estos datos estadísticos. ¿Cómo me siento con estos datos estadísticos? ¿Qué es lo que pasa cuando los conozco? ¿No? Eso también debiera formar parte de una buena pregunta, porque algo que me produce curiosidad y algo que me impacta es lo que me hace querer investigar más sobre eso, ¿no? Pero si yo no sé cómo me siento respecto a los datos que veo, entonces difícilmente quiero investigar o indagar más sobre la cuestión en común, ¿no? Bien, en función de lo que está anunciando Abigail, invitamos a que ustedes vean nuevamente el PowerPoint del encuentro sincrónico anterior, y allí está desarrollado esto que está diciendo Abigail, nada más que ahora lo está haciendo desde una retroalimentación en función de las mismas buenas preguntas que ustedes hicieron en su momento. Lo interesante también, aparte de esto, de la retroalimentación, es que acá tienen toda la cantidad de buenas preguntas que ustedes elaboraron, que son muy variadas, ¿sí? Con un solo cuadro o con dos cuadros estadísticos. Entonces ya lo tienen en este PowerPoint, y ustedes seguramente cuando las miren y las vean y las relean, las van a modificar, y tienen una variedad enorme para poder seleccionar, jerarquizar y poder compartir en una actividad, en una secuencia didáctica con sus estudiantes. Bien, la tercera pregunta que teníamos en aquel momento era justamente esta que nos llevaba: ¿con qué finalidad se produjo el cuadro estadístico? Y la finalidad tiene que ver con que alguien diseñó, elaboró, pensó con una intención, ¿sí?, el cuadro estadístico. Muchas veces, y por lo general, no prestamos atención a la fuente. Y la fuente de información es sumamente relevante. Hoy en día estamos pasando por un momento de virtualidad, de TICs, ¿sí? Y hay un mundo de fuentes de información. Nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de seleccionar y jerarquizar y guiar a nuestros estudiantes hacia aquellas fuentes de información que sean lo más fidedignas posibles. Entonces, ahora vamos a trabajar sobre ese tercer punto, fuentes de información. Abigail. Bueno, las fuentes de información, chicos y chicas, son todos los recursos que contienen datos formales, informales. Fíjense, tenemos fuentes de información con datos formales, con datos informales. Tenemos fuentes de información con datos escritos y tenemos fuentes de información orales o en este caso multimedia. Se dividen en tres tipos las fuentes de información. Tenemos fuentes de información primarias, secundarias y terciarias. Y ese orden es de vital importancia porque vamos a ver el rasgo de veracidad de acuerdo al tipo de fuente de información que tenemos. Entonces, las primarias son las fuentes de información originales. Aquella fuente de información que se publicó por primera vez, que salió del original, un video, un registro escrito,
no sé, un hallazgo en una piedra y le saqué la fotografía a ese escrito en la piedra, y esa es la fuente de información original, porque es la primera copia, es el inédito, digamos. Cuando esa fuente de información se da por primera vez, es la más veraz. Ahora, alguien me pide y me dice, ah, mirá qué genial esto, yo lo quisiera publicar, también lo quisiera poner en un programa, o quisiera que vos lo des en tu clase, ¿no? Listo, la fuente de información ya pasó a ser una fuente de información secundaria, porque ya lleva una interpretación de por medio. Las secundarias son interpretaciones y análisis de estas primeras fuentes. Por ejemplo, los cuadros, los ensayos, los informes, un informe de un registro escrito que se ha hecho. Yo, por ejemplo, imagínense que haya ido a alguna aldea para ver de cuánto era la población de esa aldea, o qué era lo que hacían culturalmente, ¿no? Entonces yo registro, esa es la fuente primaria, pero después se lo llevo a mis estudiantes y les digo, miren, esto se registró en esta aldea. Entonces hagan ustedes y analicen qué es lo que pasa, cómo está compuesta la cultura, a qué se dedican, cuáles son los rasgos antropológicos, etc. Lo que hagan ellos, en este caso los estudiantes, por ejemplo, mis alumnos, mi equipo de trabajo, va a ser el análisis y la interpretación de eso que yo registré. Ahí mi fuente se está transformando en una fuente de información secundaria. Y por último, las terciarias, que son toda obra de interpretación, toda gama de repertorios, de referencias, películas, biografía, libros, etcétera, videos, que se valen de esta interpretación y este análisis y se transforman en una fuente de información terciaria. Por ejemplo, hay muchos registros, el otro día les mostraba uno de los libros, el diario de Ana Frank. Ana Frank fue una refugiada en el Holocausto, vivió durante 2 años refugiada en una casa, y ella fue registrando en su diario todo lo que veía a través de la ventana de ese cautiverio que tenía, ¿no? Entonces ella registra todo, y eso no se publica nunca, pero en algún momento se encuentra el diario de Ana Frank y se lo publica, se lo edita como obra literaria. Lo que ella registró ahí lo registró de primera mano, pero está reinterpretado porque lo escribió en forma de diario, entonces aparece como una obra literaria. Al ser una obra literaria, el dato que aparece está totalmente teñido de subjetividad, entonces no se lo puede tomar como una información de índole primario, porque ya tiene su propia interpretación. Así como de tipos de fuentes, de fuentes de información terciaria, encontramos toda la gama de literatura que guarda datos, interpreta datos y hace posteriores análisis, ya de análisis hechos. Así que bueno, esto es bastante interesante como para que ustedes vean que hay 3 tipos de fuentes de información: primarias, secundarias y terciarias. No sé si tienen alguna preguntita. Bien, si no avanzamos. En función de estas 3 tipos de fuentes, primarias, secundarias y terciarias, la pregunta sería, ¿cuáles son las fuentes a partir de la cual podemos registrar la población? ¿Verdad? Porque nuestro tema acá central, transversal, es la población. Entonces, la pregunta justamente tiene que ver con esto, ¿sí? Todo estudio de la población descansa sobre una masa considerable de documentación. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es esa documentación? ¿Cuáles son esas fuentes de información que registran a la población? ¿Sí? Entonces, esto es una pregunta y me gustaría que alguien de ustedes pueda responder si saben cómo podemos registrar a la población. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes de datos e información para estudiar a la población? A ver si alguien puede responder. ¿Puede ser las fuentes formales como el INDEC?
El INDEC ¿O no? es una página, Ajá. pero ¿cuál sería la fuente básica? El censo Ah. podría ser. Los censos. El censo. El A censo, ver, sí, ¿qué sí, más se sí. le ocurre? El censo en el caso del El INDEC. registro de personas, cuando en los nacimientos y en las defunciones, el registro civil, el registro de personas. Bien, ahí le vamos a poner un nombre específico ahora a eso, sí, pero está bien, Pamela. ¿Alguien más sabe otra fuente de información para recabar datos sobre la población? El sistema de vacunación, o sea, por ahí no sé, algún otro dato, digo yo. Puede ser a partir de el trabajo que realizan los hospitales con el registro, por ejemplo, de nacimientos o de funciones también, ¿no? Sí, Marisa, sí, Marisa. puede ser el ingreso y egreso, o sea, los migraciones, ahí está, eso quería decir, migraciones. Bien, pero migraciones es un concepto. A ver, ¿cuál sería la fuente de información? ¿Dónde deberíamos ir? Las embajadas. Puede ser un lugar donde se registren, sí. Ahora vamos a ver justamente cuáles son las 4 fuentes básicas donde podemos recurrir para el registro de la población, ¿sí? Estos 2 cuadritos son los que analizamos el encuentro anterior, ¿se acuerdan? Uno, el que está acá, que estoy apuntando con el puntero rojo, es la población a nivel mundial. La mayoría analizó este cuadro con buenas preguntas. Muchos no llegaron a este segundo, que estoy ahora con el puntero, que es el crecimiento de la población en Argentina. ¿Sí? Pero miren, en la época, ¿sí?, de la población mundial, ¿sí? Tenemos ahí, si mi vista no me juega una mala pasada, tenemos 3 ceros, 500.000 me parece. 500.000, ¿sí? Y tenemos el 0 acá, o sea, antes de Cristo. ¿Cómo se registraba la población en este momento? ¿Cómo sabemos que en este momento había en millones 1, ¿sí?, 5, 10, 15, 150? ¿Cómo sabemos acá, actualmente, la cantidad de población que existía? Recién lo dijeron. ¿Sí? El censo. Con los censos. Acá el censo, pero acá, 200 años después de Cristo, 600 años después de Cristo, antes y después, no habían censo, no existían los censos. Ay, no ¿Sí? sé si voy a decir cualquier cosa, pero puede tener que ver con todo lo que es antropología, con el estudio de los... No sé si estoy diciendo cualquier cosa. Exactamente. La fuente de información básica acá, ¿sí?, antes de Cristo, después de Cristo y hasta aproximadamente 1900 eran las estimaciones. Así se llama la fuente de datos, estimaciones. ¿Sí? A partir de aproximadamente 1600, 1700, aparecieron, ¿sí?, los registros de estadísticas vitales, que es lo que decía recién Pamela. Llegaban el registro solamente de nacimientos y de defunciones, ¿sí?, pero no eran los registros civiles, eran las iglesias. Las iglesias eran las que llevaban el registro de estadísticas vitales, se llama. Natalidad y mortalidad. Nacimientos y defunciones. Eso aproximadamente de 1600, 1700, cuando la iglesia era la institución más importante en cuanto al registro de la población. Ya para 1900, ¿sí?, empieza a constituirse lo que hoy conocemos como censo. ¿Sí? Y a la par, el censo es para toda la población, todas las viviendas y todos los hogares. Todas. En paralelo, empieza a surgir otra fuente de datos que es la encuesta permanente de hogares.
La diferencia con el censo es que se hacen determinados lugares que se seleccionan por su dinámica. No se hacen en todos los hogares, toda la población y todas las viviendas, sino en determinados espacios territoriales por su dinámica. Se las selecciona de esta manera. Entonces, fuentes de información, tanto para el mundo como para la Argentina, ¿sí?, son estas 4 que nombramos recién. Censo, encuestas, estimaciones, estadísticas vitales o continuas. Algunas características. Las 3 primeras, el censo, las encuestas y las estimaciones, ¿sí?, son como una fotografía, una instantánea. En ese momento, es así la población, son así las viviendas y son así los hogares. La cuarta, las estadísticas continuas o vitales, es una medida permanente, todos los días de cada día del año durante muchos años. ¿Se entiende? Si yo hago el censo, se hizo el censo el año pasado o este año, el año pasado, el ¿Cada 10 censo, años o no? claro, el censo me registró como una fotografía. Así era la población de Argentina en ese momento. Al otro día ya cambió, porque nacieron más personas, porque murieron más personas, porque se movilizó gente, llegó gente, porque se pudo haber destruido una casa, una vivienda, pero se construyeron otras. O sea, ¿se entiende? Censo, encuesta, estimaciones es una instantánea del momento. Estadísticas continuas o vitales es permanente durante todos los días. Otra característica. Las 2 primeras, el censo y las encuestas, y la cuarta, las estadísticas continuas, son medidas directas. Mide el fenómeno en sí mismo, ahí, en el momento, ¿sí? Mientras que la tercera, y ahí tiene que ver con esto que decía Pamela, no sé cómo decirlo, decía Pamela, la tercera es una medida indirecta, porque utiliza otros datos. Utiliza la antropología, por ejemplo, ¿sí? Utiliza a la agricultura, utiliza a la arquitectura. ¿Por qué? Porque según, por ejemplo, se encuentra un esqueleto de hace miles y miles de años y hay determinada ropa, hay algunas semillas, hay algunas vasijas, hay algunas herramientas tecnológicas. En función de eso se determina de que podía llegar a existir una cierta forma de alimentación que podía sostener una cierta cantidad de población. Entonces, es una medida indirecta. Por eso esas estimaciones, ¿se acuerdan cuando les mostré el cuadrito de recién? Esas estimaciones son de allá cercanos a antes y después de Cristo. ¿Sí? Las estimaciones, porque no había un registro de censo, ni de encuesta, ni de estadística vital. Entonces se hacen, cuando es muy atrás en el tiempo, se hace a través de las estimaciones. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando nosotros recurrimos al análisis de la población, las fuentes son estas 4. Bien, ¿qué pasa en los distintos países del mundo con respecto a el valor que tiene esta documentación? ¿Sí? En los países desarrollados son documentos con un valor satisfactorio. ¿Sí? En el caso de los países de Latinoamérica, tienen errores frecuentes. Y en el caso de la mayoría de los países africanos o de Asia, son estadísticas fragmentadas. A veces se hacen, a veces no, a veces básicamente hay toda una zona de grises y básicamente se recurre a las estimaciones, ¿sí? Porque muchas veces no se hacen, en la actualidad, no se hacen censos, ¿sí? A partir de 1960, ¿sí?, a partir de las recomendaciones de las organizaciones mundiales, principalmente de las Naciones Unidas, ¿sí?, se logró establecer para el conjunto de todos los países del mundo, por convención mundial, que los censos se realicen cada 10 años en años terminados en 0, a partir de 1960.
¿sí? Si ustedes vieron el video que yo les recomendaba del INDEC, allí mostraba que en la Argentina, por ejemplo, se realizó el censo de 1960, en coincidencia con estas recomendaciones de las Naciones Unidas. Después tuvo el de 1970, el de 1980, después el de 1991, ¿sí? Se hizo un año después porque teníamos una crisis económica, social en el país. Después, como era cada 10 años, pero se había hecho en el 91, se hizo en el 2001, ¿sí? Pero la idea era que se haga cada 10 años en años terminados en 0, por lo tanto después se hizo en el 2010. Y después se tenía que hacer en el 2020, pero por la cuestión de la pandemia se hizo el año pasado en el 2022, acá en Argentina. ¿Sí? Todos los países van a tener sus propios ritmos de hacer los censos, pero bueno, la recomendación de Naciones Unidas es esta. ¿Pero para qué? Justamente para hacer comparaciones, porque no es lo mismo que un país haga un censo terminados en 0 cada 10 años y otro en otro año, por lo tanto no se pueden hacer comparaciones, ¿sí? Otra de las cuestiones de las recomendaciones es que se lleguen a consensos para establecer categorías, ¿sí? ¿Vieron todas esas preguntas que se nos hicieron en los censos? Bueno, para establecer esas categorías hay que buscar consensos entre los países y muchas veces no se encuentran esos consensos. Lo que nosotros consideramos como hogar en la Argentina, en otro país puede tener otro concepto. Lo que nosotros consideramos como trabajo en la Argentina, en otro país tiene otra conceptualización, ¿sí? Empleo, desempleo, ¿sí? Ocupación. Miren que la línea tan fina. Ocupado, empleado. ¿Cuál es la diferencia? Son conceptos distintos y en los países se lo utiliza de maneras distintas. Entonces, buscar categorías homogéneas entre los países para poder hacer, establecer análisis e interpretaciones más uniformes, ¿no? Unificar cuestionarios para hacer clasificaciones. Bien. A ver si cambiamos. Estamos hablando de que esta es documentación y tiene muchas dificultades recabar la información, ¿sí? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son las imprecisiones que tenemos con respecto a los datos, a la información y a la fuente de información que nos brindan los censos, las encuestas, las estimaciones o las estadísticas vitales? Por ejemplo, los censos, las omisiones. Me hacen el censo y yo omito decir de determinadas cuestiones. Me acuerdo en el 2001, yo fui censista y entrábamos a las casas y la gente estaba muy enojada con el gobierno de turno y las preguntas eran, por ejemplo, cuántos televisores habían en la casa y yo censista, veía que habían 2 y ellos me decían 1 y yo tenía que registrar 1. ¿Sí? Entonces, las omisiones son una forma de generar errores e imprecisiones, ¿sí? En el momento de recabar datos. O inversamente, la doble declaración. Hago doble declaración para poder manipular un poco la encuesta. Son muchos las causas que generan estas omisiones o estas doble declaraciones entre las personas. Desde el simple olvido o una cuestión deliberada de engañar, ¿no? Y que estas encuestas tengan resultados diferentes. O por motivos fiscales, no declaro que soy monotributista y digo que soy desempleado. O sea, ¿se entiende? O sea, muchas veces es para encubrir alguna situación que yo no quiero que se sepa. Las declaraciones insuficientes también son típicas. Antes de 1960 en la Argentina era típico de que los padres, la madre, el padre vayan a registrar a sus hijos en grupo. Entonces no lo iban a registrar como ahora, nació, voy, lo registro. No,
nacían 2 o 3, pasaban 3 o 4 años y los llevaban todos juntos al registro civil. Entonces, ¿cuándo nació? Y más o menos hace 3 años, más o menos hace 4, ¿se entiende? Entonces, declaraciones insuficientes. Nació antes de la gran tormenta, ¿sí? Entonces, o gente que nunca se registró y que alguna vez necesitó un documento y bueno, le calculamos en la edad, los hijos le calculaban la edad a los padres para poder registrarlo, ¿se entiende? Entonces habían muchas declaraciones insuficientes. Errores e impresiones cuando se declara el nacimiento, defunciones, nupcialidad, si estoy casado, si estoy divorciado, si estoy separado de hecho, de las migraciones, ¿sí? Muchas veces de dónde es tu origen. Y bueno, yo soy de tal lugar, pero nunca se dice qué pasó en el medio entre el lugar de nacimiento y el lugar que llegó. Muchas veces se movilizó por distintos lugares del territorio. También eso es típico en las encuestas y en los censos, ¿no? Omisiones. Ahí escribió Vanessa en el chat, con esto que vos estabas diciendo, que por ejemplo no se registran en determinado tiempo, y Vane dice, o los casos en los que se registran 2 veces. Exactamente, exactamente. Entonces, estos errores hay que considerarlos en el momento del trabajo con datos y fuentes de información. ¿Existen los errores? Sí, existen. Pero ¿qué pasa? El censo es la única encuesta de todos los hogares, de todas las viviendas y de toda la población de un territorio. Es la única fuente de información que nos brinda todos esos datos, con todos los errores que ustedes consideren, con todos esos errores, es la única fuente. El resto, puede haber una universidad, puede haber un instituto privado, una empresa que haga encuestas, pero nunca van a ser del todo, van a ser de una parcialidad de la población. Entonces, prudencia y desconfianza por los errores de distintos criterios que se utilicen en estas encuestas son necesarias cuando se abordan las estadísticas, aún la de los países más serios, porque siempre va a haber márgenes de error, prudencia y desconfianza. Sin embargo, ¿sí? Las cifras son esenciales, ¿sí? Pero llegada a esta instancia, yo ya sé que van a tener errores, ya sé que voy a tener que actuar con prudencia y desconfianza, pero sé que es lo único que me va a brindar esta información cuantitativa, ¿sí? Pero yo tengo que lograr allí un análisis cualitativo. Por lo tanto, más importante es aún la interpretación y el comentario pertinente que yo hago de esos datos. Por eso, cuando nosotros les brindábamos los cuadros estadísticos, ¿sí? Ustedes tienen que saber que detrás de ese cuadro estadístico hay una fuente, ¿sí? Esa fuente me está dando un panorama según la visión de la fuente de información, con errores, ¿sí? Yo tengo que trabajar de manera prudente con estos cuadros, pero más aún tengo que hacer una buena interpretación y comentario de estos cuadros. Por eso las buenas preguntas. ¿Sí? Por eso las buenas preguntas. ¿Sí? Y aparte, ¿por qué es tan importante, y esto lo hemos dialogado mucho con Abigail, por qué es tan importante el registro a través de estas fuentes de información de toda la población, de todos los hogares y todas las viviendas? Y esto tiene que ver con la prospección, o sea, con lo que viene a futuro. Si yo en un censo determino que hay mucha población joven, esto me sirve para planificar a esa población. Voy a necesitar instituciones para niños, escuelas, jardines. Si yo tengo una población en Europa que es de la tercera edad, que es envejecida, voy a necesitar atención a la tercera edad, voy a necesitar instituciones geriátricos. ¿Se entiende? Si yo tengo una población entre 15 y 64 años,
¿sí? Que es una población adulta, voy a necesitar puestos de trabajo. ¿Se entiende? Estas cifras, manipuladas, no manipuladas, sirven para justamente hacer un análisis y proponer soluciones ante determinadas situaciones. Si yo tengo por ejemplo, la ciudad de Neuquén en constante crecimiento, al igual que Plotier y al igual que Centenario, y toda el área y la mancha urbana que genera en el Alto Valle, voy a necesitar construcción de viviendas, voy a necesitar servicios básicos. Entonces, para eso me sirve el registro a través de censos, ¿sí? Para planificar, planear, ¿sí? Cómo está la situación hoy para hacer una prospección a futuro. Entonces, es sumamente importante, y sigo aclarando, con prudencia, con desconfianza, pero es lo que tenemos. Claro, Es el dato acá cuantitativo. Salvo dice, pero entonces siempre va a ser estimativo, entonces, ¿no? Digo, por los errores e imprecisiones. Eso es lo que estaría preguntando. Claro, no, pasa un punto en que no es más estimativo. Estimativo es en una instancia primaria cuando no se podía hacer registro. Luego se puede hacer registro. Un registro, claro, con imprecisiones, como acaba de decir el profesor, pero deja de ser un dato estimativo, es decir, yo no hipotetizo sobre eso. Tengo el dato, con algunos errores, pero tengo el dato. Exacto. Dejo de compartir y ahora vamos a trabajar en salas, ¿sí? A ver si... Bueno, ahí armo, a ver, somos 30. Espérate, Abigail. ¿Armo 5 salas? ¿Somos 30? Sí. ¿Hay participantes de la sala 1, 2, 3, 4 y 5 que se conformaron en el sincrónico anterior? ¿Hay del 5? Sí, yo soy del 5. Bien. Creo que 6 no habían. Si hay alguien del 6, que diga. No. No hay. Bien. Hay compañeras y compañeros que el encuentro anterior no estuvieron presentes, que no tenían sala. Hola, sí, yo no tuve sala el encuentro anterior porque me sumé un poquito más tarde porque no tenía buena señal. Bien, y compañera, ¿vos te pudiste reunir con otros compañeros que no tenían sala? Sí, armamos un grupo de WhatsApp con otras compañeras y estuvimos haciendo lo de los cuadros. Bien, bien. Entonces deberíamos formar una sala número 6. Armo 6 salas, entonces aquellos que no tenían sala, que vayan a la sala número 6, y los otros que vayan a la sala que ya tenían, a la que ya fueron a trabajar antes. Entonces, A ver, espera, Abigail, espérate, que quiero pasarle la intro del otro Power. Es solamente la intro, pero no logro compartir. recién estabas compartiendo, ¿eh? Sí. A ver. No, pero este no es el Power. Dejar de compartir. A ver si es este. No, este es el que pasamos recién, ¿verdad? Sí. Espérate. Recordale lo de la asistencia, Abigail, mientras tanto que yo busque. Sí.
el que ha ingresado tarde o algo, que ponga sus datos, nombre y apellido, así lo pasamos a la asistencia. Compartir. Ahí se ve. Ahí yo estoy viendo tu pantalla de donde tenés tus archivos. Pero ¿y ahí no se ve? No se abrió todavía el archivo. ¿No? No. Yo lo que veo es tu pantalla de la compu. Bueno, entonces compartí mientras para que vayan bajando los Word. Dale, voy compartiendo al chat los Word con los que van a trabajar. Le deberíamos decir cuál es el Word. Si son 6 salas, hay 4 Word, que son 3 gráficos y un mapa, pero no les toca 4 cosas a cada sala, sino un solo gráfico por sala o un mapa. ¿Sí? Entonces, si son 6 salas, la sala 1 y 2 trabajaría con el gráfico 1. La sala 3 trabajaría con el mapa. La sala 4 trabajaría con el gráfico que dice 2. Y la sala 5 y 6 con el gráfico que dice 3, si no me equivoco. ¿Sería así, Abigail? Ahí ya subí, sí. Ahí ya fíjense en el chat que ya se están subiendo. ¿Anotaron con qué trabaja cada sala? La sala 1 y 2 con el que tiene el numerito 1 y dice gráfico. La sala número 3 con el que tiene el numerito 2 y dice mapa. La sala número 4, la que dice 3, que dice gráfico, y la sala 5 y 6, la que dice 4 y dice gráfico. Bien. Ahí está todo subido. Ahí se está cargando el 4. Que dice gráfico. ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora sí. Bien. Antes de trabajar en salas, tengo que hacer esta intro que tiene que ver con lo siguiente. ¿Sí? Nosotros trabajamos anteriormente con cuadros estadísticos que nos hablaban de la población. ¿Sí? La población mundial y la población de Argentina, donde ustedes analizaron factores modificadores de esa población, en cantidad de población, ¿verdad? Cantidad en número de población, tanto para el mundo como para Argentina. Y una de las primeras actividades que ustedes tuvieron que hacer era compartir fotografías de la población. Y nosotros queríamos ver qué era lo que ustedes consideraban como poblaciones humanas. La mayoría no colocó nada de estas 3 variables fundamentales demográficas. La mayoría no, nadie. ¿Sí? Cuando nosotros le dijimos, bueno, compartan una fotografía de poblaciones humanas, nadie se remitió a estas 3 variables que son fundamentales, principales, cuando yo analizo población humana. Yo sí o sí tengo que recurrir a estas 3 variables cuando trabajo población. La mortalidad, la natalidad y la migración. ¿Sí? Si ustedes miran nuevamente toda esa cantidad de
fotografías generales de poblaciones humanas, ninguna me remite al trabajo sobre mortalidad o natalidad o migración. Esto no es un detalle menor, porque en la primera impresión que nosotros queríamos generar era justamente eso. Cuando yo hablo de poblaciones humanas, el otro, la otra, ¿sabe de lo que estamos hablando? ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que saber que a partir de ahora ustedes, cuando analicen la población humana, deben considerar en su análisis estas tres variables demográficas: mortalidad, natalidad y migración. La migración se debe considerar para el análisis de las poblaciones, ¿sí? ¿Sí? Que no sea a escala mundial, porque sabemos que, bueno, hasta ahora no hemos podido la población mundial vivir en otro planeta que no sea el planeta Tierra. Entonces, cuando yo hablo de la población del mundo, tengo que hablar de mortalidad y natalidad. Ahora, cuando yo hablo en cualquier otra escala de análisis, continental, regional, nacional, provincial, local, sí tengo que analizar mortalidad, natalidad y agrego migraciones. ¿Se entiende? Solamente para el análisis mundial recurro a las dos primeras. Para todas las otras escalas tengo que recurrir a las tres variables demográficas de la dinámica de la población. ¿Sí? Bien. Cuando yo hablo justamente de estas variables demográficas, estoy hablando del crecimiento de la población. ¿Qué es el crecimiento de la población? Y esto también ustedes lo dijeron, ¿sí? Es más, en las buenas preguntas hubieron algunas que se remitieron a esta cuestión. Y dice, ¿la población de un territorio aumenta o disminuye? Esto quedó registrado también porque habían signos negativos en los cuadros estadísticos, entonces ustedes hicieron preguntas referidas a eso, y dice, ¿la población de un territorio aumenta o disminuye en el transcurso del tiempo? ¿Sí? Estamos hablando de territorio, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de conceptos estructurales de las ciencias sociales, debido a la acción combinada de dos tipos de movimientos. El balance entre los nacimientos y defunciones, de ahora en más a eso lo vamos a denominar crecimiento natural o vegetativo, y el saldo o el balance entre los emigrantes y los inmigrantes. A partir de ahora eso va a ser el saldo migratorio o la migración neta. Abajo está con siglas. El saldo natural o vegetativo, ¿sí? Es la diferencia entre natalidad, ¿sí? Es la diferencia entre natalidad y mortalidad, y el saldo migratorio es la diferencia entre inmigración y emigración. ¿Sí? Acá tenemos un gráfico, ¿sí? Que nos muestra en miles de millones, a través del tiempo, la cantidad de población. Y ustedes ven ahí las regiones industrializadas y las regiones en desarrollo. Miren que entre 1900 y 1950 la inflexión de la curva, principalmente en las regiones menos desarrolladas o en desarrollo, va en aumento exponencial. En las regiones más industrializadas, más desarrolladas, hay un crecimiento, pero es un crecimiento lento, muy bajo, menos del 2 en miles de millones. Sin embargo, en las regiones en desarrollo está cercano al 10.000 millones de personas, ¿sí? En poco tiempo, 1950 con una estimación al 2050. ¿Sí? Son cuadros estadísticos que tienen una fuente del Atlas del Le Monde Diplomatique. El Le Monde Diplomatique es una fuente de información relevante
de origen francés, que tiene también el diario en su versión latinoamericana y en otras regiones del mundo, ¿verdad? Bien, esto como para registrar este crecimiento de la población. Este crecimiento que tiene como variables fundamentales, y como este cuadro es a nivel mundial, ¿sí? Y regional, queda registrada la natalidad, la mortalidad y las migraciones. Solamente a modo de ejemplo, ustedes tenían un material que era el de Marta Radonich, que es un glosario básico, porque cuando hablamos de población, ¿sí? No podemos hacer un registro y hablar continuamente de miles de millones y millones y millones y millones de personas, porque no lo podemos llegar a tener en la cabeza tanta cantidad de información, de datos, cuántos hay allá, cuántos hay acá, en regiones, en países, en localidades. Entonces, lo más acertado es trabajar con tasas, con S, ¿sí? No la tasa de beber, sino la tasa, ¿sí? De crecimiento de la población, y el resto de las tasas que son estas fórmulas, ¿sí? Que utilizamos o que se utilizan para hacer un registro por 100 o por 1000. Este porcentaje acá y este cerito es un 0, es por 1000. ¿Sí? Entonces, la tasa de crecimiento de la población, ¿sí? Es igual a la diferencia entre la natalidad y la mortalidad más la diferencia entre los que llegan y los que se van, o sea, entre los inmigrantes y los emigrantes, dividido por la población media en el curso de un periodo considerado por 100. Entonces esto me da un porcentaje. Esto a modo de ejemplo. Cada una de estas tasas, la tasa de crecimiento natural, la tasa bruta de mortalidad y más específicamente la tasa de mortalidad infantil, la tasa bruta de natalidad, la tasa general de fecundidad, la tasa de fecundidad por edad, se registran por 1000. ¿Sí? Esperanza de vida al nacer en años. ¿Sí? Entonces, para ser mucho más específicos en esas cifras tan gigantescas de población, en cantidad de población, recurrimos a las tasas. Esto es un glosario, por eso yo solo se lo pusimos con Abigail como bibliografía obligatoria, porque nos permite leer más apropiadamente los otros textos que nosotros les brindamos para que ustedes lean, que no eran de lectura obligatoria, pero sí necesarias para poder encuadrar el análisis que estamos haciendo. ¿Sí? A ver acá. Y ahora sí, vamos a trabajar en salas. Sáquenle una fotografía a las consignas, que son las mismas que trabajamos en el encuentro sincrónico con cuadros estadísticos, pero esta vez lo vamos a hacer con 3 gráficos y un mapa. Sala 1 y 2, con el que dice 1 gráfico, sala 3 con el que dice 2 mapa, sala 4 con el que dice 3 gráfico, sala 5 y 6 con el que dice 4 gráfico. Esos serían lo que tienen que analizar. Tenemos unos 20 minutos por sala y después hacemos la puesta en común. Ahí Abigail en el chat ya les compartió. Bueno, ahí entonces disculpa, no aparecen en el chat los recursos. Sí, ¿A todos están les pasa lo subidos. mismo? No, Sí. están subidos. Se ven. No se ven, profe. No se ven. Chicas, fíjense, a 19:26 están subidos. Fíjate, César, en el chat, si los ves, 19:26, se ven ahí que están subidos. Pero ¿a todos les pasa lo mismo? Yo no los puedo ver. No, Yo ahí tampoco No, los veo. no se pueden ver. Yo tampoco los veo. no se ve.
Dice para todos, porque capaz que ahí también está el error. Por ahí está, sí, No, eso es lo que tampoco se ve. dicen, César, compartir ¿vos para nos ves? todos. Claro, pero nosotros somos los anfitriones, Abigail. Quizás tiene que decir para todos. Fernanda, ¿estás en la sala? Fernanda es una compañera, perdón. Sí. Fernanda, auxilio. Ah. Bueno, si no, hacemos como hicimos la vez anterior. Le sacan una foto, yo les digo cuál es el gráfico. Este, por ejemplo, le sacan una foto, lo tiene que trabajar la sala 1 y 2. Ahí Listo. también para todos, ¿eh? No sé si ahora los ven. Por favor, no Ahí. escriban, por favor, no escriban porque sale la leyenda del chat y se superpone con la imagen. Bien. Ah, ok. Bueno. Pero hagamos esto entonces. Le sacan una foto, la sala 1 y 2 le sacan una foto a este gráfico. Listo. ¿Listo? Bueno, vamos al siguiente. Acá tenemos la sala 3, le saca la foto a este mapa. ¿Ya estamos? Sí, sí. Bueno, vamos. La sala 4 le saca foto a este gráfico. ¿Ya está? Listo. Bueno, la sala 5 y 6 le saca foto a este gráfico. ¿Ya estamos? Sala 5 y 6, ¿ya está? Sí, yo ya le saqué foto. Bueno, Sí, dejo yo de también. compartir y armamos las salas, Abigail. Armo las salas. Bueno, son 6 entonces. Cada uno de ustedes se dirige a la sala correspondiente que tenía en su momento. 3 puntitos, sala, crear sala. Ya está. Ahí están. Ya están creadas las salas. Ahora tienen que ingresar. Están para que cada uno ingrese a la sala que pertenece. ¿Están pudiendo? ¿En qué sector tendríamos que ver las salas? Te dice salas de grupo reducido arriba, 4 puntitos. Ahí haces clic y elegís. O abajo dice más y hay 3 puntitos, apretás y salen las salas. Exacto. Gracias. Y ahí Bien, hacen ahí veo que clic. sí están entrando. Sí, 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 están a su entrando. sala. Bien, perfecto. Deberíamos dejar de grabar un ratito. Ahí pausa. Hola. Hola, ¿alguien? Ahí. ¿Alguien queda de la sala 1 para que nos pueda comentar? La sala 1 y la sala 2. ¿Se me cortó? No se escucha. No, ahí te escuchamos, te escuchamos. No sé entonces qué apreté. Algo estoy apretando, no me deja ver. Bueno, decía, de acuerdo al cuadro, pensemos qué factores influyen en la baja de la tasa de mortalidad al comienzo de la fase 2.
¿Por qué crees Bien. que varía la tasa de mortalidad? ¿A qué se refiere con punto de inflexión? Después, Bien. de acuerdo al cuadro, pensá qué factores influyen en la baja de la tasa de natalidad al comienzo de la fase 2, fase 1, ¿no? Y después, ¿por qué Sí. crees que varía la tasa de mortalidad en la fase 1? ¿Qué habrá sucedido entre la pre-transición y la post-transición para que se modifiquen ambas tasas? ¿En qué varió el régimen demográfico tradicional con el moderno? Eso sería. Perfecto. Recordemos que esto es una representación esquemática de la transición demográfica. Cuando hablamos de transición demográfica, y recordando la primera diapositiva o la segunda, y yo les nombré 3 variables demográficas. ¿Cuáles eran esas? Natalidad, mortalidad y migración. Perfecto. Pero como estamos hablando de nivel mundial, solamente podemos trabajar 2. La natalidad y la mortalidad, porque no hay migrantes en Marte, en Venus, ¿no? Estamos hablando de natalidad y mortalidad a nivel mundial. Pero como tenemos que ser más específicos, no podemos hablar de natalidad y mortalidad. Tenemos que hablar de tasa de natalidad y tasa de mortalidad. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Las preguntas me parecieron muy pertinentes y después vamos a hablar de ese punto de inflexión. La otra sala, la sala número 2. Por acá. Bien. Bueno, no sé si alguna de las chicas quiere hablar. Nos llevó un tiempito ver el gráfico, porque esto que decíamos, como que es simple, pero tiene mucho para analizar. Se nos pasó por alto el tema de la migración, o sea que decíamos, este gráfico puede ser, pusimos de una población determinada en un espacio de tiempo determinado, claro, no es una población determinada, es la población mundial porque no está la migración en ningún lado, pero se nos pasó. Muy bien, muy bien. Y bueno, y con todo este análisis que hicimos del dibujo, una de las preguntas, bueno, ¿cómo crees que se obtuvo este análisis? ¿De dónde salió esta información? Como para ir a esto de dónde obtenemos de las fuentes de información. Después, la otra, bueno, esto que no tuvimos en cuenta, la de la población mundial, teniendo en cuenta el gráfico, ¿de qué país podría tratarse? O de qué región, yendo a otro grado, o de qué provincia dentro de la Argentina podría tratarse, como para que ellos puedan ver la diferencia de la realidad social de en un lugar a otro, y esto que se hablaban en principio cuando nos mostraste la parte de países desarrollados, y industrializados y países en vías de desarrollo. Bien. Conversábamos con las chicas que esto tiene mucho que ver con políticas públicas y demás, todo este tipo de planeamiento Exacto. bueno, lo que Bien. ocurrió acá. Básicamente No sé para si las aclarar. chicas quieren Sí. aportar algo más. Básicamente para aclarar, esto es un modelo de transición demográfica. Modelo. ¿Sí? Un modelo de análisis de la tasa de natalidad y mortalidad a nivel mundial. ¿Sí? ¿Qué pasa por estas fases, por estos momentos? Pretransición, fase 1, fase 2, post-transición. Cada autor lo va a trabajar de una determinada manera y le va a dar un nombre a estas fases o etapas. Esto es de Tumerel, ¿sí? Pierre Tumerel. El autor que yo les facilité para que ustedes lean es Vilabelda, que tiene un esquema muy parecido, pero nombra las etapas o las fases de otra manera. Por ejemplo, habla de etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Entonces, cuando nosotros trabajamos con cuadros, con esquemas, con gráficos, tenemos que hacer una lectura en función de lo que nos proponen esos esquemas y esos gráficos, ¿verdad? Entonces acá estaba, bueno, justamente trabajando la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y el crecimiento natural. Recordemos que el crecimiento natural es la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Y el punto de inflexión, que decía la compañera anterior, que no anoté el nombre, el punto de inflexión es el punto máximo de inflexión entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Si ahí yo estoy marcando con el puntero, es esto con esto. ¿Sí?
Entonces, si ese es el punto de inflexión, es el máximo de crecimiento natural que ha habido en las poblaciones humanas. ¿Sí? Cada país dentro de este modelo va a estar en una etapa o en una fase. Argentina está finalizando la fase 2, ya entrando en la post-transición. Los países desarrollados, Europa, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, están ya en el régimen demográfico moderno post-transición. La mayoría de los países africanos están en este punto de inflexión, donde tienen el mayor crecimiento natural de sus poblaciones. ¿Se entiende? Entonces esto es un modelo. Cada país en particular va a estar dentro de una de estas fases o pre o post transición. ¿Se entiende? Bien. Vamos entonces al siguiente gráfico. Recuerden que la actividad en el foro va a ser compartir estas buenas preguntas. Bien, el grupo, la sala 3 le tocaba el mapa. ¿Alguien de la sala 3? César, nos quedan 5 minutitos y tendríamos que ir cerrando para comentarles la actividad final. En Bueno. todo caso, si no están los pertenecientes a cada sala, lo que podríamos hacer es en el próximo encuentro comenzar con lo que ellos analizaron ahora. Bien, porque estamos ya en 18. A ver, alguien de la sala, si no, está bien lo que dice Abigail. Después lo vamos a recuperar en el foro y lo vamos a recuperar también en el próximo encuentro. Yo estaba en la sala 3, pero mandamos todas las preguntas del análisis al chat y no alcancé a hacer captura, pero entre ellas algunas eran qué indicadores se utilizaron para realizar, qué indicadores demográficos se utilizaron para realizar dicho mapa, en qué partes del mundo o países se da una alta tasa de mortalidad infantil, cuáles serían las posibles causas o los por qué. ¿Qué periodo se analiza en el mapa? ¿Qué periodo? ¿Qué años? Y no me acuerdo, uno de los profes decía algo con respecto a las citas, si era una fuente... Sí, si me permitís, lo comento. Profe, por ahí. Ayúdame, Claro, profe. con respecto a ese punto decíamos, ¿qué grado de veracidad tendrá la fuente que se cita en la presente información? Bien, bien. ¿Sí? Recordemos que en función de lo que decía Lorena, estamos hablando de las variables demográficas que se utilizó. Tasa de mortalidad, de natalidad, la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Lo que está allí en el mapa. Y después está bueno esto de las regiones, porque lo que está marcando en esta escala cromática de colores, que justamente los colores me están representando algo, ¿sí? Es importante porque el mapa me está proporcionando esa información. ¿En qué fase estaría cada una de estas regiones o de estos países en el mundo? Y en función de lo que dice Francisco, nos remite justamente a las fuentes de información. Vuelvo y rescato lo que decía al principio. Hoy entramos a la web y tenemos miles y miles de fuentes de información, que son verosímiles o no. Somos nosotros los docentes los que tenemos que guiar al estudiante en búsqueda de esa fuente y brindarle esas fuentes de información. Es un error decir busquen en Internet. Nosotros tenemos que guiarlos hacia 1, 2, 3 opciones de fuentes de información que nosotros consideremos que son oportunas y que son más representativas del tema que estamos tratando y justamente brindárselas. Esto tiene que ver con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ¿sí? Y salía en el Le Monde Diplomatique, ¿sí? Que allí no aparece, pero bueno, justamente es aparecía en el periódico Le Monde Diplomatique. Acá al costado también tenemos los mismos gráficos anteriores, pero se agrega una etapa más, una quinta,
¿sí? Entonces, esa transición demográfica, ¿sí? Hay autores que ya están hablando de una quinta etapa o una quinta fase, ¿no? Así que bueno, gracias, profes, ahí por compartir. Y si alguien más quiere decir algo con respecto a los otros gráficos, este no era, el siguiente, este. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a esto? La sala 4, ¿no? ¿Lo dejamos para el próximo encuentro? Armamos, las estuvimos armando ahora, porque nos habíamos ido mucho con la otra, se nos pasó muy rápido el tiempo. No sé si les pasó a todos, porque eran como que te daban ganas de seguir conversando. Bien. ¿Qué factores creen que influyeron entre los años 1970 a 1980 en el incremento de la tasa bruta de natalidad en Argentina? Muy Pusimos bien. Argentina porque vimos que ahí arriba decía Argentina. Después, ¿qué relaciones y diferencias pueden establecer entre la tasa bruta de natalidad y mortalidad? Y Muy bien. después pusimos, ¿de dónde cree que obtuvieron la información para la realización del siguiente gráfico? Muy bien, perfecto todo lo que dijeron, y esto hay que compararlo con el gráfico, el primero que vimos, porque el primer gráfico era del modelo de transición demográfica a nivel mundial, y esta es la transición demográfica en Argentina. Miren, no tiene nada que ver, ¿sí? Un gráfico con el otro, porque cada territorio, según sus variables de tasa de natalidad y tasa de mortalidad, van a hacer un recorrido en particular. ¿Sí? Si yo analizo, por ejemplo, acá, si yo analizo, por ejemplo, que es el mismo, y acá está, que se denomina modelo no ortodoxo para la Argentina, porque no es como ese modelo que se mostró al principio. Es un modelo no ortodoxo porque no sigue esa inflexión que mostrábamos al principio. Miren acá, la mayor inflexión es en 1925 aproximadamente, con 19.8 de inflexión. Es la máxima inflexión que tuvo la diferencia entre la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad. Por lo general, estas dos tasas en Argentina han ido paralelas. ¿Sí? Entonces, es un modelo no ortodoxo, la fuente es LaTeX, ¿sí? El gráfico que ustedes analizaron es una actualización de este autor, ¿sí? Porque este llega hasta 1970 y el otro llegaba, si no me equivoco, hasta el 2000. Sí, decía hasta el 2000 el gráfico, pero arriba te decía 2005. hasta el 2005, pero en el gráfico te salía hasta el 2000, como que se cortaba. ¿Por qué? Porque el 2005 es cuando se puso, se dio a conocer, ¿sí?, el gráfico, y los datos eran hasta el 2000. ¿Sí? Y esto es una versión anterior de LaTeX de 1975. O sea, el modelo para la Argentina, que el modelo de transición demográfica mundial para la Argentina es totalmente distinto. Acá las variables van casi paralelas, con su punto de inflexión más amplio aproximadamente en 1925 con 19,8, acá en 1880 con 19,4, acá en 1900, casi 1940 con 13,2, acá casi en 1970 con 13,4, o sea, prácticamente las curvas van paralelas. Y bueno, el último lo dejaremos para el próximo encuentro, que es un poquito más complejo. La actividad en el foro va a ser la misma, compartir las buenas preguntas que ustedes trabajaron aquí en esta instancia, y seguramente vamos a proponer alguna otra actividad de lectura.
Profe, las buenas preguntas va a ser en base al cuadro que nos tocó analizar recién. ¿O tenemos que Exactamente. analizar todos los cuadros, los gráficos? No. El que les tocó a ustedes. ¿Sí? Entonces ponemos, nos tocó el gráfico 4 y hicimos estas preguntas. Exacto. Eso lo van a tener que compartir cuando nosotros habilitemos el foro. Listo. ¿Sí? El profe, próximo sincrónico es el 24 de mayo. Y mientras tanto, desde hoy o desde mañana hasta el 23 tenemos tiempos para las actividades. Para que, Profe, ustedes suban, yo. para que ustedes suban las respuestas al foro. Sí, Maca. No, que me quedó una duda. Iba escuchando de mis compañeros. Las preguntas, las buenas preguntas, ¿tienen que responderse con el gráfico o pueden estar relacionadas con algo de investigación por fuera? No, para eso lean bien las diapositivas donde aparece lo que habíamos dicho de las buenas preguntas, que tienen que ser abiertas, tienen que dar la apertura a la criticidad, tienen que llevarte por distintos caminos, no solamente lo que te ofrece el gráfico, sino otras cuestiones que surgen de eso que yo interpreto y analizo a partir del gráfico, del mapa, de la imagen que tengo, ¿no? Sí, perfecto. Ser lo más disparadora posible. Claro, escuché como muchas preguntas que yo las veía y las podía como responder con el gráfico, entonces por eso me surgió la duda. Claro. Pero ya quedó claro. claro. Justamente la idea es que ustedes puedan resignificar esto que trabajaron hoy, después más tranquilamente, en función de eso que se trabajó en el primer sincrónico. Esos aspectos a considerar. Entonces ustedes mismos también trabajen, no envíen directamente esto que elaboraron hoy, sino que lean eso que trabajamos en el primer sincrónico y digan, acá la podemos modificar, así sea una o dos preguntas, pero que pase por ese filtro de la modificación, de la transformación, de la reflexión, del análisis por parte de ustedes en este tiempo de 2 semanas, ¿no? Una buena pregunta puede tener 3 o 4 respuestas, eso es una de las características que tienen, ¿no? Así que por eso es importante, no sale así nada más, hay que pensarla muchísimo y elaborarla mucho para que aparezca una buena pregunta. Marina, vos estás levantando la mano, ¿querés preguntar algo? Sí, buenas noches, profes. Bueno, yo estuve entrando y saliendo porque no tenía buena conexión, estaba en un turno médico, pero bueno, algo pude escuchar y estuve en contacto con mis compañeras por el teléfono, pero sí me gustaría saber si queda disponible la clase de hoy, como la estamos grabando, para que yo pueda verla más tranquila. Sí, la clase está siendo grabada y ni bien se descarguen y nos entreguen la clase, nosotros la subimos esta y subimos la anterior. Así Listo, que, genial. sí, en algún momento de este trayecto en el que tienen para resolver la consigna, se les va a subir la clase. Estaría. Bueno, listo, gracias. Bueno, nos estaríamos despidiendo, César, ¿te parece? Sí. Si no hay ninguna pregunta más. Bueno, chicos, entonces, chicas, que estén muy bien y a trabajar y a leer. Profe, es como la otra vez, un solo referente sube las preguntas con los nombres de todos. Sí. Igual. Nosotros vamos a habilitar el foro y vamos a poner la consigna como hacemos siempre. Listo. Buenísimo, muchas gracias. Una Buenas noches. consulta Chao, antes gracias. de... Sí. Trabajamos así como en los